peor personaje jugado por el máster que he visto nunca. Esta historia sucedió hace bastante tiempo en una partida online de quinta edición. El máster parecía simpático y el grupo tardó poco en adaptarse y llevarse bien. Después de la sesión 0 empezamos siendo los guardas de una caravana. Con nosotros había un NPC Dragonborn llamado Rednir, el protagonista de este relato, tal y como vamos a descubrir un poco más adelante. Rednir estaba un par de niveles por encima de los demás, que eran nivel 1, pero no nos preocupó mucho porque los personajes de nivel 1 son muy débiles, y era comprensible que existieran aventureros más fuertes que nosotros. La caravana fue atacada por unos orcos y el máster se dedicó a describir, de forma muy detallada, cómo Rednir acababa él solo con 15 orcos y luego 1 contra 1 con el líder de los orcos. Tras ello, y de forma bastante aleatoria, decapitó al líder y juró que iba a derrotar a su padre. Una vez terminada la sesión estuvimos comentándola, y el máster nos preguntó qué nos parecía Rednir. Acabamos de conocer el personaje por lo que nuestras respuestas fueron algo indiferentes, pero mirándolo ahora, está claro que era una pregunta importante para el máster. A medida que la partida iba avanzando, Rednir aparecía cada vez más y se volvía más y más detestable, haciendo monólogos constantes sobre no sé qué profecía y que su destino era acabar matando a su propio padre, otro Dragonborn que acabaría siendo el jefe final de la campaña. El problema apareció cuando el grupo no estaba muy interesado en Rednir, o así se lo comentaba al máster. Entonces, él duplicaba sus esfuerzos para intentar que Rednir fuese el más guay y estuviese conectado a todas nuestras historias de la forma más tediosa posible. ¿El grupo está ayudando a rescatar a un aldeano secuestrado en una cueva llena de goblins? Pues ahí aparecía Rednir, salvándolos a todos y dejando tras de sí un rastro de cadáveres de goblin. El grupo estaba siguiendo la pista a varios asaltos. Redmir también, porque por algún motivo todo estaba relacionado con su cruzada para acabar con su padre. Llegó hasta tal punto en que todos los encuentros que teníamos con cualquier NPC que no era Redmir acababan siendo sobre él. Si no era así, nos mandaban ir a un lugar donde casualmente ya estaba Redmir. En un momento de desesperación extrema, el grupo intentó escapar a galope de Redmir mientras daba uno de sus monólogos sobre el honor, el deber y todo eso. El máster decidió describir a Redmir continuando su monólogo mientras seguía el ritmo corriendo detrás del grupo, que estaba huyendo a caballo. Ya habíamos tenido suficiente cuando nos enfrentamos al máster diciéndole que no estábamos disfrutando, que no nos parecía divertido que todo girase alrededor de ese Dragonborn, y le pedimos si podía bajarle un poco la intensidad al tema. Y nos respondió diciendo: «Esta historia trata sobre Redmir, y eso no lo voy a cambiar». 2 jugadores dejaron el grupo inmediatamente y no volvimos a saber de ellos nunca más. El resto nos quedamos o bien por desesperación por jugar cualquier partida, o por cierta curiosidad mórbida. A pesar de seguir en la campaña, habíamos tenido también suficiente, por lo que conspiramos para vengarnos de ese personaje que se había convertido en el objeto de todas nuestras frustraciones. En la batalla final contra el padre de Redmir, el máster pensó que nos hacía un favor cuando hizo que quedase gravemente herido suplicando nuestra ayuda. Veamos, según el máster, ese era nuestro momento de clímax. Defender a su personaje de un grupo de alimañas mientras ganábamos tiempo para que se pudiese recuperar y juntar fuerzas suficientes para levantarse y así acabar con su malvado padre. Pero no hicimos eso. En ese momento, todos juramos lealtad al padre de Redmir y le atacamos mientras estaba en el suelo. A esas alturas, éramos ya de un nivel bastante elevado y en una ronda infligimos por lo menos 200 de daño. Cuando el máster se dio cuenta e intentó modificar nuestras acciones o buscar otra manera de dirigir la historia hacia donde él quería, utilizamos sus propias palabras recordándole lo gravemente herido que estaba Redmir. Al final, tras un largo rato de silencio, el máster se dio cuenta de que su personaje estaba jodido, así que pronunció unas palabras que jamás olvidaré. «Mientras hundís vuestras armas en el cuerpo de Redmir, no notáis ningún tipo de resistencia. En ese momento, Redmir el Negro se desvanece. Era un holograma». Dejé el grupo y por lo que escuché, lo mismo hicieron todos los demás. Una historia lamentable pero divertida. Pasa más veces de la cuenta que el máster no entiende que este es un juego colaborativo y lo único que quiere es jugar él mismo su personaje y ser el protagonista. Yo personalmente tengo suficiente controlando enemigos, NPCs y el mundo en general, pero hay gente que quiere más. Y como esta historia, a pesar de muy divertida, es bastante cortita, vamos a ir con otra que también me ha hecho bastante gracia.
Los jugadores que criticaron al máster por hacer su trabajo. Tras una o dos aventuras juntos, el grupo fue contratado por la guardia de la ciudad para encargarse de unos bandidos que habían estado emboscando a los viajeros que iban y venían de las afueras. Mientras iban por el camino, encontraron un campamento de malhechores. Tienen pinta de tipos duros, dijo el máster. Están acampados en tiendas a lo largo del camino. Mientras el grupo se acercaba, los rufianes se reían de lo que parecía ser un chiste verde. La cara del grupo llama a los hombres, que quedan en silencio de repente. Tras hablar un poco con ellos, la cara les dice que él y sus compañeros están buscando unos bandidos que están causando problemas en el camino. Uno de los tipos, un señor tosco con un solo ojo, les contesta. Pues vaya, qué casualidad. La tensión se puede palpar en el ambiente. Sí, afirma la cara. ¿No sabríais algo al respecto? ¿Estás insinuando algo? Dice el señor de un solo ojo. Bueno, si lleváis tiempo aquí acampados, supongo que habéis visto a alguien. ¿No habréis visto o escuchado a alguien que haya sido atacado en este camino? El máster no tenía muy claro lo que estaba pasando. Cara está siendo muy amistoso y ninguno de los otros jugadores parece estar esperando una pelea. El máster les pide una tirada de percepción y todos sacan buenos números. Les dice que estos hombres parecen gente realmente dura. La mayoría tiene cicatrices. Van todos equipados con una armadura de cuero con varios parches y todos armados con varias armas gastadas pero letales. La mayoría de ellos tiene cortes recientes y heridas superficiales y todos están observando fijamente al grupo. Cara sonríe, por fin entendiendo lo que intenta decir el máster, o eso cree. De hecho, por lo que parece, vosotros habéis tenido problemas recientemente. ¿Tal vez os habéis encontrado esos mismos bandidos? El señor Uniojo se les queda mirando sin decir nada, con cara de confundido. Viendo que estáis vivos, obviamente habéis conseguido ahuyentarles, ¿no es cierto? ¿No habréis visto dónde se escaparon? Otro de los miembros del grupo entra también en la conversación. Si nos ayudáis a encontrar dónde están escondidos, será un placer compartir la recompensa con vosotros. Uniojo le dice al grupo que espere un segundo. Entonces, hace un corrillo con sus hombres fuera del rango de escucha del grupo. Tras aproximadamente un minuto, Uniojo regresa. Pues sí, tuvimos una trifulca con ellos. De hecho, sabemos exactamente dónde están atrincherados. Son demasiado fuertes para nosotros, pero vosotros tenéis pinta de fuertotes y no creo que tengáis ningún problema. Seguidme, os lo enseñaremos. Una breve caminata lleva al grupo y sus nuevos camaradas al bosque, en una cueva que hay a la ladera de la montaña. No muy lejos, dentro de la cueva, hay un puente de cuerda que cruza por encima del desfiladero. Uniojo les dice al grupo que crucen ellos primero, pues los bandidos están al otro lado y probablemente habrá problemas. Y así lo hacen. ¿Están los bandidos cerca?, pregunta la cara. Muy cerca. De hecho, están detrás de vosotros. Los bandidos cortan las cuerdas del puente, haciendo caer a los personajes al abismo, mientras escuchan reír a Uniojo y a su pandilla. Los jugadores se dan prisa para quejarse de que el máster les ha hecho un lío. ¿Pero por qué nos traicionan y se ponen de parte de los bandidos? El máster les dice que ellos eran los bandidos. Tonterías. De haber sido bandidos, nos habrían atacado nada más vernos. Te estás inventando cosas sobre la marcha para castigarnos. El máster le pregunta por qué dice eso. Son bandidos, es lo que hacen. Atacan a la gente que va por el camino y le roban sus cosas. Incluso otro jugador añade, sí, da la sensación que has decidido que eran los bandidos de improviso en el último momento. Todos se están fulminando con la mirada al máster, todos se están enfadados. Pero vamos a ver, los bandidos no atacan a la presa más fuerte, sino a la más débil. La gente que viaja por ese camino son vendedores ambulantes y granjeros, pero vosotros sois mercenarios con armas, armadura y habilidades mágicas. No van a pelear con vosotros si lo pueden evitar. ¡A la mierda! ¡Eres una mierda de máster! ¿Cómo se supone que tenemos que luchar con ellos si no nos atacan primero? ¿Pues atacáis primero vosotros? ¡No! ¡Nos deberían atacar ellos a nosotros! El máster mira alrededor sin dar crédito a lo que está pasando. Parece que es la única persona que encuentra plausible que unos criminales profesionales evalúen los riesgos de sus acciones y actúen, de ser posible, con discreción. Rápidamente, decide seguir con el grupo aterrizando en el fondo del agujero, casualmente olvidando del daño de caída, y se acaba convirtiendo en una mazmorra con el objetivo de llegar a la superficie. Al final, los jugadores consideran que ha sido una sesión satisfactoria.
pero a día de hoy todavía consideran que ese incidente fue una terrible metedura de pata por parte del máster. No pueden comprender que un bandido puede ser algo más que un autómata que al ver aventureros se llena de ira homicida para intentar acabar con ellos. Dios no quiera que los NPCs puedan ser como mínimo tan inteligentes como los jugadores. Este caso también me ha encantado. A veces un jugador puede estar despistado, pero que ningún jugador se entere de lo que está pasando. No entiendo. En cualquier caso, espero que lo hayáis pasado bien, que para eso estamos, y estad pendientes del siguiente vídeo para más crónicas de Dungeons and Dragons. Hasta la próxima.